15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 es el último versículo del capítulo. Es el versículo 58, pero antes de que lea el versículo, quiero dar un poquito de lo que se trata este capítulo. Este capítulo de Corintios, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Está hablando que al final del tiempo nuestros cuerpos van a ser transformados, lo incorruptible se va a vestir lo corruptible se va a vestir de incorruptible, todo lo que es de sangre, o sea que nuestros cuerpos van a ser transformados al sonar de la última trompeta cuando venga Cristo. Y entonces está hablando del final, pero habla de cómo nuestros cuerpos vamos a ser transformados, que ahorita tenemos cuerpos terrenales y vamos a tener cuerpos celestiales al sonar de la última trompeta. Entonces da todo el discurso, puede leerlo, y está diciendo que allí la muerte va a ser totalmente vencida, porque dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que tenemos la victoria por más de Cristo Jesús. Entonces da todo el discurso, el tema, y al último, este último versículo dice, después de que dijo todo eso: no se preocupen, nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a tener unos cuerpos celestiales, vamos a tener unos cuerpos nuevos, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber pecado, donde no nos van a entrar pensamientos malos, pecados, no va a haber nada, vamos a ser totalmente transformados para poder estar con el Señor. Entonces cuando dice eso, termina con el versículo 58 y dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a abrir en una oración. Padre, le pido que me unja con su Santo Espíritu esta tarde, Señor, que usted aumente y yo disminuye, que me dé palabras, Señor, que encienda mis labios con el carbón de su altar, que todo lo que salga de mis labios sean palabras dadas por usted, que sean palabras de edificación para su pueblo, para mí, Padre, se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos en este versículo 5 puntos muy importantes, y en estos puntos muy importantes que muchas de las veces pasamos nomás a la ligera, pero aquí empieza el Señor a hablarlos, porque aunque fue el apóstol Pablo que escribió esta carta a los Corintios, fue inspirado por Dios, más bien fue Dios quien lo usó para escribirte a ti y a mí. Y en el principio, el primer punto de este versículo, Dios quiere darnos un recordatorio a ti y a mí. Dice: así que, hermanos míos amados. O sea, Dios nos está diciendo a ti y a mí que somos amados. Somos amados de Dios. Es Dios el que está escribiendo aquí, y Dios quiere recordarte a ti y a mí que somos amados. Somos de la familia de Dios. Y al ver esto, ¿cuándo fue la última vez que alguien nos dijo que amado, te amo? Si estamos casados, a lo mejor nos dijo nuestra esposa o nuestro esposo. Si eres mujer, a lo mejor tu esposo te dijo te amo, pero muchas de las veces pueden pasar días, tiempos sin que nadie te dice que te ama. Y como nadie te dice que te ama, se te queda como al olvido esa palabra. Pero aquí Dios nos está recordando que somos amados. Dios aquí te está diciendo: eres amado. Yo soy amado, tú eres amado, que Dios nos ama. Y no importa, Dios nos ama tal y como somos, con todas nuestras fallas, con todos nuestros defectos, con todo lo que somos. Así como somos, Dios nos ama. Sabe que somos una creación imperfecta, pecadora, que en un abrir y cerrar de ojos la regamos. Y aún así Dios nos dice que nos ama. Y nos ama de una manera que no podemos comprender el gran amor que Dios. Solamente tenemos que mirar a la cruz de Cristo para ver cuánto nos amó Dios y nos continúa amando. Cristo pagó un precio enorme por ti y por mí al haber tomado el lugar en aquella cruel cruz
que nos correspondía a ti y a mí. De esa manera nos ama Dios, que somos amados, y aquí nos recuerda que somos amados. Pero Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así, que continuemos como estamos viviendo, y muchas veces estamos viviendo sin amor y estamos viviendo en el pecado. Estamos viviendo siguiendo nuestros sueños, siguiendo nuestras metas, siguiendo los planes que tenemos, y muchas de las veces por seguir los planes, las metas que tenemos, hacemos un lado a Dios. Como que nos aflojamos poquito y queremos la bendición de Dios, pero se nos olvida continuar con el Señor, porque tenemos un plan, un propósito, y ponemos toda nuestra energía allí. Pero el segundo punto de este versículo dice algo muy importante, dice estar firmes. Ya que después que Dios nos dice amados míos, estar firmes. Y esa palabra firme significa de estar en firmeza, tener estabilidad, tener fortaleza. Es como estar presentes sin cambiar de nuestra posición. Y esa palabra firme la usa aquí Dios en este versículo, pero también en muchas partes de la Biblia nos dice lo mismo, porque nos tiene que seguir recordando que es importante permanecer firmes. Si no permanecemos firmes, corremos el peligro de caer, corremos el peligro de desviarnos, corremos el peligro de que venga el enemigo y te agarre y te ponga como dicen por allí, que te agarre como una piñata y no te suelte. Por eso es muy importante de estar firmes. El estar firme es como un término militar. La palabra de Dios dice que somos como soldados. Entonces Dios nos ama tanto, no nos quiere dejar así sin nada, quiere dejarnos y quiere animarnos, exhortarnos a que permanezcanos firmes en Él, firmes en Jesús, firmes en siguiendo a Jesús, firmes en poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si no estamos firmes, va a venir el enemigo y nos va a derrotar, nos va a causar mucho dolor. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, habla de cuando estamos en la guerra espiritual. Todos sabemos que estamos en una guerra espiritual, y muchas de las veces cuando mencionan estos pasajes, luego dice, si ya tienes mucho tiempo en el evangelio, dices, oh, eso sí ya me lo sé. Y agarramos una manera de pensar, pero miren lo que dice aquí, Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14. No voy a hablar de todo el armamento que tenemos, usted lo puede leer por el falta de tiempo, pero el versículo 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez esa palabra firmes. O sea, estamos enfrentando un ejército de oposición, de oscuridad, que está peleando contra Jesús, contra el reino de Dios y contra nosotros, porque somos seguidores de Jesús. Y se nos vienen estas fuerzas, aquí no lo voy a leer ahí, pero habla de 4 diferentes rangos de este ejército que estamos enfrentando. Y es Satanás y todo su ejército. Satanás tiene un ejército que está organizado. Hay diferentes niveles, diferentes rangos que están en regiones celestes, que están combatiendo, tratando de derrotar al creyente, tratando de deshacer la iglesia. Por eso nos dice el Señor, estar firmes. Firmes siguiendo a Jesús. Miren lo que dice el versículo 14 en adelante, empieza toda la armadura espiritual. No lo voy a leer todo, nomás voy a leer el versículo 14, pero dice, estar pues firmes, ceñir vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y allí empieza toda la armadura que Dios tiene para el creyente. Pero el principal punto es de permanecer firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice Jesús, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que estar firmes, puestos en la verdad, fundados en Cristo Jesús, que es la verdad. Y es muy importante de permanecer allí, porque se nos olvida que hay un enemigo que te quiere destruir y me quiere destruir a mí. Dice la palabra que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces se nos olvida eso, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es el blanco? Siempre trata de atacar a la iglesia, al pastor, a los líderes de ministerio, a las personas que están obrando en el evangelio, que están trabajando para el Señor. Allí empieza Satanás a atacar. A las personas que no están haciendo nada para el reino de Dios, pues no son un peligro para Él, los deja en paz. Pero las personas que están tratando de avanzar el reino de Dios, que tiene un ministerio, que está trabajando en la obra de Dios, va a venir el enemigo y te va a tirar dardos encendidos, dudas, te va a querer desanimar, te va a querer poner que pongas tanto excusa para que ya no sirvas al Señor, porque eres un peligro para Él. Por eso dice estar firmes. El enemigo te va a querer venir a desanimar, te va a querer venir a destruir, va a querer destruir la obra que estás haciendo para Dios. Muchas veces lo hace con muchas personas. Muchas veces lo hace con personas para que vayan a la iglesia también. Cuando caemos en pecado, ¿cómo vienen las consecuencias después del pecado? Que nos agarra con los dardos encendidos. ¿Para qué vas a la iglesia? Ir a lo que hiciste. Porque Satanás, dice la Escritura, que es el acusador de los hermanos. Es el que nos pone dedo ante Dios. A nadie le gusta la gente chismosa que pone dedo, ¿verdad? Satanás es el acusador de los hermanos, que siempre viene, te hace una tentación, te siembra una duda y va y se presenta y nos pone dedo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es muy importante de atender esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, diciéndonos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Y la segunda palabra que estamos ahí, el tercer punto, no nomás, ok, ya miramos que somos amados, que somos firmes. El tercer punto es estar constantes. Ir el versículo 58, 1 Corintios 15, 58 dice: estar firmes y constantes. Constante es que siga procediendo hacia adelante, que siga hacia adelante, que no hay vuelta atrás, no hay retroceder, sino estar constantes en lo que vamos haciendo para el Señor y en nuestro crecimiento, seguir al Señor todo el tiempo. Y muchas de las veces, siendo honesto, es donde muchas personas fallamos, en permanecer constantes. Vienen temporadas en nuestra vida que estamos, como dicen aquí, como un roller coaster, como no sé cómo se dice un roller coaster, en una de esas que tiene los trenecitos y sube una subida y baja para abajo, un juego, un roller coaster. Y estamos así es la vida del cristiano. En veces estamos arriba, en veces estamos abajo, en veces estamos en medio, en veces vamos subiendo al pasito y lo bajamos y damos una bajada hasta mero abajo. Y ¡zas! Chocamos. Y luego ahí estamos todavía. Pero dice el Señor que el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Porque el Señor no nos quiere dejar caídos allá abajo. En un abrir y cerrar de ojos la regamos. Por eso el Señor nos quiere recordar de permanecer firmes y constantes en la obra de Dios. Y es algo, para ser sinceros, muchas de las veces a muchos se nos dificulta. Con el trabajo, con las presiones, nos vienen enfermedades, no nos sentimos bien,
viene el desánimo, te agarran, te dicen que por qué vas tanto a la iglesia o por qué haces lo que haces. Tenemos que verlo como son ataques del enemigo, que el enemigo te quiere distraer para que no vayas a recibir bendición de Dios, que no vayas a alabar al Señor, exaltar el nombre del Señor. Por eso dice estar constantes todo el tiempo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que por eso, hermanos, no dejen de congregarse como muchos lo hacen, que no agarremos esa costumbre. ¿Cuántas personas hemos conocido durante nuestro transcurso? Los que tienen muchos años en el Evangelio han visto cómo las personas dejan de congregarse. Pasa algo dramático en la vida y en vez de buscar a Dios, abandonan a Dios. Pero esas personas que abandonan a Dios, haz de cuenta, no podemos decir, ok, no son salvas, porque ¿qué le pasó a Jonás? Dios lo mandó que fuera a un lugar y después se fue para otro lugar. Haz de cuenta que están tomando un detour, que están tomando el camino largo, porque al final Dios los va a traer para atrás. Hay un pasaje que dice que aquel que empezó una buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. So Dios empezó, cuando vinimos a Cristo, empezó una nueva obra en cada uno de nosotros y Dios la va a perfeccionar hasta el final. Muchas de las veces vamos a ir voluntariamente o muchas de las veces vamos a tomar una vuelta y al final el Señor nos va a traer. Por eso dice, permanezcan firmes y constantes. Y es muy importante permanecer firmes y constantes, porque cuando no estamos firmes y constantes, vienen cosas que nos desvían. Puede venir el Señor y nos agarra haciendo cosas que no debemos hacer. No estoy diciendo que se pierda la salvación, pero ¿qué tal? ¿Qué cuenta nos vamos a dar si estamos haciendo algo que no debiéramos debiendo hacer? Que venga en un momento cuando no estamos preparados. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 25. Habla de una historia de unas vírgenes que estaban con sus lámparas esperando al Señor. Entonces en aquellos años, cuando venían en aquellos años de los judíos que estaban allí en Israel, las vírgenes preparaban su lámpara porque iba a venir el esposo, el novio por ellas. Entonces el novio no sabía cuándo iba a venir hasta que el padre le decía, ok, mi hijo, vamos por tu novia, por tu esposa. Podía ser a cualquier hora, podía ser a medianoche. Y cuando venía, si era medianoche, la novia tenía que estar preparada con su lámpara, con aceite, para que cuando viniera el novio pudiera prender su lámpara y tuviera su lámpara prendida, encendida, y el novio la pudiera reconocer como diciéndole, hey, aquí estoy, no te vayas a equivocar. Entonces así estaban estas vírgenes, pero nuestro Señor Jesucristo nos da el capítulo 25 de Mateo, del versículo 1 al 4, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si vemos esta historia, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces ahí viene el novio, el esposo, y pues que se está dilatando, pues que ahí viene y que no viene, que sí es, que no es. Entonces se le sacaba la lámpara, el aceite a las 5 que eran insensatas. Entonces le dicen las insensatas a las prudentes, dame tantito de tu aceite, pásame tantito. Y las otras le dicen, no, vayan a la tienda a comprar. Y se fueron a la tienda a comprar más aceite, y cuando se fueron, llegó el esposo y se llevó a las que estaban preparadas, y las otras después vinieron con el esposo. Puede leer todo este capítulo, y que el Señor les dijo, no las dejó entrar a las bodas porque no estaban preparadas. No estaban firmes, no estaban constantes, tomaron ese llamado a la ligera, nomás hacia el aventón. Muchas de las veces así nosotros actuamos como las imprudentes, que tomamos las cosas nomás hacia el aventón, a la ligera, y ahí se hará.
Pero Dios no quiere que tomemos las cosas de su reino nomás a la ligera. Quiere que estemos firmes y que estemos constantes hasta el final. Que seamos como estas vírgenes prudentes, que cuando venga el Señor por su iglesia, estemos bien preparados y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Ahora, tengo una pregunta que usted se puede contestar a usted mismo. ¿Cuál de estas soy yo? ¿Soy de las vírgenes prudentes o soy de las insensatas? ¿Estoy realmente haciendo el llamado que Dios me tiene? ¿O estoy como que sí, como que no? Que al cabo el Señor se dilata. A lo mejor me voy a ir estás a punto de darte por vencido, el enemigo ya te está atacando. ¿Cuál soy yo? Tenemos que ser las prudentes, no dejar que venga el enemigo a desanimarnos, porque estas otras insensatas se fueron a la tienda a dar la vuelta, a pasear, y puede ser que nosotros también nos vayamos a dar una vuelta al mundo, que al cabo el Señor no viene. Y es lo que muchas de las veces pasa. Las personas se van al mundo a dar una vuelta, como dicen en inglés, a dar un cruise por allá, por el mundo. Ya te digo que las personas que toman esa decisión de como las insensatas van a perder la bendición de Dios. Van a perder ese compañerismo, esa bendición de poder tener esa comunión con nuestro Señor. Por eso es muy importante que estemos siempre atentos y constantes en la obra de Dios, porque no sabemos a qué hora nos va a hablar el Señor. No sabemos a qué hora el Señor nos va a hablar. En un abrir y cerrar de ojos estamos aquí y para mañana ya no estamos. Nadie tiene el mañana prometido, asegurado. Estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces hay que ser como esas vírgenes prudentes que están constantes esperando al esposo que es Jesús. Vamos a regresar a Corintios capítulo 15, versículo 58. El otro punto importante es creciendo en la obra del Señor siempre. Si toman ese importante, si ven la palabra siempre al final, ahí de ese pasajito, de ese punto, el Señor quiere que tú y que yo, que nosotros como su pueblo, estemos firmes, seamos constantes y que continuemos creciendo en la obra de Dios. Y que crezcamos la obra de Dios a la misma vez. Porque cuando nosotros crecemos en las cosas de Dios, los que nos rodean también alcanzan el crecimiento, porque ven algo diferente en nosotros. Ven que hay un cambio en nosotros, y cuando crecemos en el Señor, vamos creciendo de nivel en nivel en nivel, más y más y más altos. Y es algo tan bonito cuando uno puede ver que crece y crece en la obra de Dios. Que no se queda uno estancado. Porque cuando uno va creciendo en la obra del Señor, puede entender más cosas, cómo trabaja el Señor. Cuando te vienen los problemas, ya no lo ves como un problema, lo ves como una oportunidad para que el Señor pueda demostrar su poder y su gloria a través del problema. Y cuando no estamos creciendo en el Señor y te viene un problema, no hayas ni qué hacer. Por eso es muy importante que el Señor, que háganos atención al Señor y síganos creciendo en la obra del Señor. Y la obra del Señor es que dice que somos edificios, y cada quien va a edificar en su edificio como mejor le parece, y muchas de las veces edificamos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 3, lo puede leer. Dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por todo lo que hemos hecho en este cuerpo. No está hablando de que vamos a ser juzgados y vamos a perder nuestra salvación. Va a ser calada el trabajo de cada uno de nosotros y va a ser metido a fuego. Y allí se va a ver que el fuego va a calar la calidad de trabajo que has hecho. Si es de piedras preciosas, si es de madera, si es de paja, si se va a quedar todo, si va a permanecer la plata, si va a permanecer las piedras. Y eso indica que el Señor nos va a aprobar. Todo lo que hagamos, todo nuestro trabajo, vamos a ser recompensados por el Señor. Dice que unos se van apenas la van a hacer. Que van a estar allí todos chachurrados, ¿cómo se dice? Chamuscados. Pero van a estar allí, está en 1 Corintios capítulo 3, léalo. Entonces nuestro trabajo, todo eso quiere decir que todo lo que hagamos aquí en la obra del Señor, el Señor nos va a recompensar. Y yo quiero que cuando todos pásenos por esa prueba, seanos como de plata, como las piedras preciosas que el fuego no les hizo nada. Que estemos ante el Señor, que lleguemos allí ante el Señor con la cabeza alta. Señor, te serví con todo corazón, lo hice de alegría, Señor, te doy gracias, Padre. Creciendo en la obra del Señor. ¿Realmente estoy creciendo yo en la obra del Señor? Porque muchas de las veces puede pasar de que pasan los años y creo que en vez de ir para arriba vamos para atrás. Y pasan círculos como ciclos en nuestras vidas que en vez de ir creciendo, ir madurando espiritualmente, muchas de las veces parece que vamos de reversa, que vamos retrocediendo. Caemos en un ciclo de ser como otra vez niños, infantes. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Miren lo que dice aquí la palabra. Hebreos capítulo 5. Versículo 13 y 14 dice: y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento de bien y de mal. ¿Sí ve que hay dos grupos de personas? Hay los niños chiquitos y hay los que están maduros. Y muchas de las veces yo lo he visto, personas que están ya maduros y vuelven a caer como el roller coaster hasta abajo y empiezan otra vez como niños chiquitos. Entonces el Señor no quiere que permanezcamos como niños chiquitos, inexpertos en la palabra de justicia, sino quiere que tengan los sentidos bien ejercitados, que tengan los discernimiento del bien y del mal, y que nos inclinemos siempre al bien, siempre a la palabra de Dios. Porque todos tenemos decisiones. ¿Qué voy a hacer? Todos sabemos lo bueno y lo malo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer a Dios o voy a obedecerme a mí y voy a obedecer al mundo? Porque muchas de las veces viene así como estás creciendo espiritualmente y vas subiendo de nivel y nivel, va a venir el enemigo y te va a presentar una tentación para tumbarte. Así entre más vas creciendo, más tentaciones vas a tener. Nuestro Señor Jesucristo, después de que ayunó 40 días, fue tentado por el diablo. Cuando estaba creciendo, cuando había ayunado, ¿qué fue lo que le dijo? Que lo tentó con comida, lo tentó con el poder y lo tentó le dijo, alábame y te doy todo lo que pueda haber, todos los reinos, porque le pertenecían a Satanás. Es el príncipe del aire, tenía dominio. Cuando el hombre cayó con Adán, quitó la autoridad y la tenía Satanás. Por eso le decía, te daré todo eso si te postras ante mí. ¿Y qué le dijo Jesucristo?
con la pura palabra de Dios se defendió y salió victorioso. Que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué le dijo? Aviéntate, mandará a sus ángeles cerca de ti. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo, póstrate ante mí y te daré todos los reinos, todo lo que pudieras ver, lo subió hasta el pínico en un lugar alto. Y muchas de las veces es allí donde caen los cristianos. Llega el enemigo y te ofrece las codicias. Todo lo que ves te lo doy. Y muchas de las veces es triste cuando los cristianos se dejan llevar por las codicias, por los deseos de la carne, y caemos en esa tentación y pecado y olvídalo. Llega el enemigo, el león rugiente que nos hemos cuidado tanto tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos llega y acaba con todo. Así de fácil. Por eso es muy importante de permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios. Que seamos maduros espiritualmente, que vayamos madurando. Cuando veamos una tentación, que tengamos discernimiento. Esta es una tentación del enemigo. El enemigo me quiere robar la bendición. Cuando estás a punto de pecar, digo, ok, voy a perder mi bendición. Hay que cuidar la bendición de Dios. No dejarnos llevar por el mal, sino tener los sentidos bien ejercitados para tener discernimiento y poder escoger a Dios. Porque cuando escogemos a Dios, hay bendición. Estamos en comunión con Dios. A lo mejor no te va a dar todo lo que quieres, todos tus sueños, todas tus metas, pero te va a llenar tu corazón de lo que necesitas, de paz y armonía y amor. Esa conexión con Dios, que es mucho más valiosa que todo el dinero que pueda haber en el mundo, porque Dios es el que manda. Todo el mundo y su plenitud le pertenece a Él. Todo el oro le pertenece, y muchas de las veces nos enfocamos en las cosas materiales. Las cosas materiales aquí se van a quedar. Las cosas celestiales, dice el Señor, que tiene una ciudad preparada para sus hijos, que las calles son de oro, de mar de cristal. Imagínense, a lo mejor aquí no, pero vamos a estar viviendo en una mansión enorme, bonita, que no va a haber sol, que no va a haber nada, porque el Señor va a ser el que va a estar resplandeciendo. Y el último punto de este versículo, vamos otra vez a 1 Corintios. El último punto es sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú y yo hagamos para el Señor, para la obra del Señor, no es en vano. Todo lo que hagas, dice Jesús, que el que le dé un vaso de agua a estos pequeños en mi nombre, no perderá su recompensa. Hasta con un vaso de agua que le des a alguien, a un sediento o algo de comer, no va a perder su recompensa. Dios sabe todo, ve todo. Si estás cansado de servir a Dios, si estás desanimado de ir y predicarle a la gente de Dios y hablar de Dios, no te des por vencido. No es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor tiene una manera de recompensar a los que lo buscan diligentemente. Y cuando obramos para el Señor y lo hacemos de corazón y lo hacemos gozoso, tenemos que recordar que no es en vano. Cuando oramos por las demás personas, no es en vano. Todo lo que hagamos en la obra de Dios no es en vano. El Señor ve, el Señor sabe. El Señor sabe el sacrificio que haces. Sabe cuando te insultan, cuando te critican por su nombre, cuando muchas de las veces te vas a invitar a las personas y te dicen hipócrita, se burlan de ti. El Señor sabe. También sabe cuando nos avergonzamos de Él y no queremos hablar de Él. También sabe cuando no lo queremos obedecer y no queremos trabajar para Él. También sabe cuando lo hacemos por obligación y no por amor. El Señor sabe todo.
Por eso dice que el Señor, todo nuestro trabajo, todo lo que hagamos para el Señor, no es en vano. El Señor recibe la honra y la gloria, porque todo le pertenece a Él. El ministerio es de Él, la iglesia es de Él, todo es de Él. Nosotros somos de Él, nosotros le pertenecemos. No nos podemos ni comprar ni nosotros mismos. Cristo tuvo que venir a comprarnos con la preciosa sangre que derramó. Fuimos comprados nosotros mismos al reino de Él. Y cuando servimos al Señor y lo ponemos primero y pues hacemos ese trabajo para el Señor que muchas las veces nos dificulta, porque muchas las veces el ministerio es duro, es cansado, es estresante, es como te diré, muchas las veces te causa mucho estrés, mucho dolor y todo, pero no es en vano. Es lo mejor que podemos hacer. Cristo nos amó tanto, y estos pocos sacrificios que digo que son pocos, porque ¿qué trabajo tiene? Vamos a pasar el resto de la eternidad con Cristo. Este tiempo que estamos aquí es nomás vamos de pasada. Si acaso fuera bueno llegáramos a los 120 años. Digo 120 porque últimamente no creo que haya llegado alguien a los 120, o hay que decir un número alto, que lleguemos a los 120. Y estos 120 años que durenos aquí en la tierra no va a ser nada comparado con el resto de la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Imagínense estar con el Señor. Y cuando servimos al Señor, el Señor tiene una manera de agarrarte y bendecirte. Quisiera que fuéramos a Eclesiastés capítulo 5. El libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Y el rey Salomón aquí escribió en el capítulo 5, versículo 19, 18. Dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y se goce de su trabajo, esto es don de Dios. Fíjese, el poder gozar de nuestro trabajo, de nuestro cheque, de lo que agarramos cada mes, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Poder disfrutarlo poquito, sea mucho, sea poquito, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y muchas las veces agarras mucho dinero y cuando no estás bien con Dios, no lo disfrutas. Así como viene, así se va. Cuando no estás bien con Dios, puedes tener mucho dinero, puedes tener todo, y si no estás bien con Dios, no lo vas a disfrutar, porque Dios da la facultad, da la bendición de que podemos disfrutar las bendiciones que Él tiene. Más abajito el capítulo 6 lo puede leer, que hay personas que Dios les da riqueza, les da fama, les da todo, y no les da la bendición de que lo puedan disfrutar, que lo disfrutan otros. Pero miren lo que dice el versículo 20: porque no se acordará muchos de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Sí ve qué bonito? Cuando estamos bien con Dios, sirviendo a Dios, poniendo a Dios primero, Dios te llena de alegría tu corazón. Cuando lo servimos de corazón, poniéndolo: Señor, aquí estoy, te voy a servir, voy a hacer este sacrificio para servirte. Dios llena de alegría. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si no estás teniendo alegría en tu corazón, hay que pedirle: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Revélame qué estoy haciendo mal para poder disfrutar de esta bendición que tienes aquí. Llena mi corazón de alegría, que no me acuerde mucho de los días. Porque aquí Dios está prometiendo que va a llenar tu corazón y el mío de alegría. Hay que pedirle al Señor. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Si alguien tiene peticiones, podemos orar después de ahorita que cierren, podemos llamar aquí a los líderes de la iglesia si tienen una petición. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por este día que nos ha permitido venir y estudiar su palabra, Señor. Le pido que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a mantenernos firmes y constantes, creciendo en su obra, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de estar trabajando para usted, Señor, sino denos nuevas fuerzas, denos nuevo aliento, Señor, para seguir adelante, Señor. Sabemos que sin usted nada es posible y le suplico, Señor, que nos dé esa fuerza que necesitamos, que nos ayude, Señor, que nos cuide y nos proteja a cada uno de nosotros. Si hay alguien que está enfermo, oramos por sanidad en el nombre de Jesús, Padre. Le pedimos por este ministerio, Señor, que nos lleve con las personas que va a traer para que puedan aceptarlo, Señor. Se lo pido. Le pido también por las personas que van a venir, que todavía no las conocemos, Señor, que nos lleve con ellas, que nos puedan comunicar para que puedan también ellos conocerle y crecer en su obra, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.